Recording in progress. Hola chicos, Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. justo olvidé decirles pues que tenía que entrar a este grupo. Si pueden avisar a los compañeros, igual mandé un correo, pero ahorita lo he mandado. Así que vamos a dar unos minutos, por favor, para que se conecten, ¿sí? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bien, profesor. Cansados. Todo bien. Cansados, son las 11 de la mañana, tienen 20 años. Posible. Un solazo. Hace sol por acá. Por Yo mi estoy- casa hace frío, me estoy congelando. Yo les cuento que estoy en la Universidad Nacional Agraria de La Molina, así que para llevarles un poco del ambiente molinero, estoy dictando la clase desde aquí. ¿Sí? A ver, yo envié y nada, hay que esperar un ratito más porque somos un montón, somos 46 y hay 27. Entiendo que hay varios que no van a poder ingresar. Como les dije, de todos modos yo voy a colgar esta presentación, acabada la clase. Sí, ya estuve viendo un poco el Moodle. Quiero que sepan en primer lugar que ya se colgó el sílabus del curso, ¿sí? Para que lo tengan ahí a disposición, los que quieren ver la bibliografía, lo tienen ahí a la mano, ¿sí? No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta ahí. Profesor, yo tenía una duda, pero respecto a la siloteca. Ya, cuéntame, a ver. ¿Es completamente necesario comprar la siloteca? O, bueno, está un poco cara la siloteca, estaba averiguando. Y de Ya. repente en algún otro curso más adelante también la vamos a volver a usar, o solamente es para este curso. Mira, primero que nada, la siloteca no es obligatoria, ¿sí? La siloteca es, o sea, el que quiere se compra una siloteca, ¿de acuerdo? Y esta es una pregunta muy importante, te agradezco mucho. ¿Quién fue Viviana, no? Sofía, Carmen Sofía, ok. sí. Entonces, ¿qué pasa? A ver, un ratito. Disculpen, sí, un ratito. Ya, bien, entonces estábamos hablando de la siloteca y lo que le decía es que no es obligatorio. O sea, lo que hemos convenido con el profe Manuel es reducir al máximo el número de especies. Incluso nosotros vamos a coordinar ya con cada grupo de prácticas, ¿sí? Pero la idea es que vamos a decir nada más. De acuerdo que son muy fáciles de encontrar, ¿sí? Es más, probablemente todos tengamos cedro en la casa, ¿sí? Pero, a ver, si no me equivoco, son cedro, tornillo, creo que hay bolaina. No, bolaina no es. Es guairuro había pumaquiro, si no me equivoco. Bueno, pues ahí las tengo anotadas, así no se preocupen. Entonces, la idea es que se lo tenga 40 especies en realidad, y los que no puedan conseguir absolutamente, nosotros nos avisan, ¿sí? Y nosotros coordinamos pues para hacer la entrega, son unos pedacitos de madera para que lo vean en la casa. Como yo manejé el curso el ciclo anterior,
fue en realidad pidiendo que vayan viendo las maderas que hay en su casa y más que nada identificando parénquimas, identificando porosidades, ¿sí? Con lo que ya tienen en la casa, no hay que comprar mucho, ¿no? Yo imitaciones, que uno le tiene miedo al COVID y todo, así que vamos a trabajar así y vamos a comprender sobre todo, ¿sí? O sea, no les vamos a poder mandar, digamos, una madera para que hagan la identificación en la casa, eso está muy difícil. ¿Sí, Sofía? Sí, profesor, buenos días. No sé si ustedes manejarán también el hecho de la fabricación de las silotecas, pero tenía entendido que también hay una versión pequeña de esta. No sé Nuevamente, nosotros, Sofía, no hacemos silotecas. Quiero que quede bien claro y no obligamos a nadie y está quedando obligado a comprar una siloteca. ¿De acuerdo? Eso quiero que quede clarísimo. No sé si tengas alguna pregunta al respecto. No, profesor, todo claro hasta ahora. Gracias. Okay. O sea, sí hay silotecas, hay una persona que es allegada a la facultad que hace silotecas, eso es cierto, ¿sí? Pero no es obligado, nadie está obligado. O sea, no es como que si no tienes silotecas a jalar, no es así. Definitivamente no es así y nos hemos adaptado, pues, a la virtualidad justamente para aprender o darles a conocer la mayor cantidad de información a través de fotografías. ¿Por qué? Porque cuando estamos en aula nosotros tenemos un montón de madera acá y ustedes pueden ver la madera acá, no tienen que comprar nada, ¿no? Y cuando estamos en clases presenciales tampoco obligamos a nadie a que compre la siloteca. ¿De acuerdo? Entonces eso quiero que quede bien claro, nadie está obligado a comprar la siloteca, no es que el que tiene siloteca aprobó y el que no tiene, no tiene nada que ver la siloteca con el curso. Ahora, decisión personal de cada uno, armar, está bien. El ciclo pasado, yo también me sorprendí porque muchos sentían que no es obligado, no sé de dónde esté saliendo esa información, ¿sí? Y lo que acostumbran a hacer los muchachos, bueno, yo entiendo que ustedes ya, no sé cómo estarán contactados con la gente, con alumnos más antiguos, pero, o sea, muchas veces, digamos, heredan silotecas, se la comparten como amigos, ¿no? Durante un ciclo, por ahí. Si viven juntos, si tienen material, también pueden compartir, bien juntos, bien cerca, perdón. Sí, no sé si se entiende esto, pero yo, o sea, con lo que es el desarrollo de la práctica, yo lo que les pido es, muchachos, vayan ahí a la patita de la silla. Profe, mi silla es de metal. Bueno, vayan a la cama, sáquenle una tabla. Mi tabla es de metal. Bueno, busquen algo de madera en casa. Todos tenemos algo de madera en la casa, ¿sí? Tampoco vayan a decir, pues, que les estoy pidiendo que haces un cortecito, nada más, por si acaso, ¿eh? Y los que quieran ya conseguir, les recomiendo, pues, que vayan, busquen un lugar donde venden madera, también como que aprenden, ¿sí? Hace un cortecito ahí, compra un pedacito, a veces regalan, ¿sí? Pero no es obligada la siloteca. ¿Está claro eso, por favor? Levanten todos la manito a ver si está claro, hagan el dedito para arriba, que por ahí. Bien, bien, bien. Excelente, bueno, ya somos 32. Entonces es una buena cantidad y podemos empezar. Ya pueden bajar toda la manito, deditos, todo, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Sí, en la anterior sesión, me quedé trabado porque no quería decirles sandiroba, sino quería decirles azúcar guayo con esta madera de acá. No sé, me dicen si se puede ver lo que estoy compartiendo, por favor. Sí se ve, profesor. Ya, esta maderita, lo que pasa es que, y eso me olvidaba de comentarles, las maderas van a tener distintos nombres. ¿Vieron ustedes con Sonia, imagino, que las maderas tienen nombres científicos o nombres botánicos y nombres comunes, ¿verdad? Eso lo han visto, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Y también les debe haber mencionado Sonia que una madera puede tener más de un nombre común, ¿sí? O sea, en el norte están haciendo carbón, dice tamarindo, y que en algunas zonas al tamarindo le están diciendo algarrobo, ¿no? Y por eso están teniendo un problema y que hay que hacer un proceso de identificación y todo, ¿no? Pero
las maderas tienen distintos nombres, o perdón, a una madera le pueden asignar más de un nombre, ¿sí? Y un nombre puede ser asignado a más de una madera también. ¿Sí? O sea, tienen una especie como por ejemplo el machonaste, también le llaman tulpay, ¿sí? Y es la Clarice racemos. Hay nombres como el rifari, por ejemplo, ¿sí? Que se le asigna a varias especies, el mismo nombre. Entonces, ahora, eso es hablando localmente. Yo lo que les sugiero que ustedes se vayan enterando es de los nombres más bien internacionales. Nombres internacionales, sí, o sea, así como hay nombres comunes que son de uso local, de acá en Perú, de nuestro mercado, hay nombres para las mismas especies a nivel internacional. Sí, entonces se suman pues a los nombres, ¿no? Por ejemplo, el chihuahuaco, que es un nombre como cumarú. Al azúcar guayo, que es esta que me olvidé, se le llama andiroba, pero lo que pasa es que internamente solamente la gente que está exportando la conoce como andiroba. ¿Sí? Esta pirona que está acá, internacionalmente se le llama pavo mulato. ¿De acuerdo? Pavo mulato significa palo mulato, ¿no? O sea, ¿y quién da los nombres internacionales? Pues el que vende más. En este caso, Brasil principalmente. Al cachimbo, si no me equivoco, le llaman ipe. ¿De acuerdo? Incluso algo que me sorprendió bastante es que al chihuahuaco, que es nuestra principal madera para pisos ahorita, le llaman ahora Brazilian Teak, teca brasilera. ¿No? O sea, además de cumarú, teca brasilera, porque en otro país le pusieron el nombre. Entonces, hay que estar moscas, chicos, hay que estar moscas. Y otra cosa que les quiero pedir es que yo voy a colgar el manual de prácticas en el Moodle, ¿sí? Y entren a través del Moodle del profe Manuel. No sé cómo les hayan repartido el Moodle, pero yo uso el Moodle del profe Manuel para no estar doblando esfuerzos, ¿sí? Todo lo trabajamos en el Moodle del profe Manuel. Yo les pido que entren ahí y ahí voy a colgar el manual. Y en el manual ustedes van a encontrar una lista de 40 especies. De estas 40 especies, nosotros esperamos que al menos sepan su nombre científico y su nombre común, ¿sí? Entonces, y esto va a ser necesario, y por si acaso yo lo puedo ir preguntando a futuro, ¿por qué es necesario esto? Para que se vayan familiarizando con las especies que más se comercializan. Esas especies no las elegimos porque sí, no porque ya. Esas especies son importantes del país. Y muchas de ellas, probablemente las más importantes, o sea, que también se comercializan en otros países amazónicos, como puede ser Ecuador, como puede ser Colombia, como puede ser Brasil. ¿De acuerdo? ¿Se entendió ahí, chicos? Sí, profesor, sí, se entendió. Ya. Entonces, nada, hay que familiarizarnos con ello. Bien, ahora sí vamos a seguir. Creo que se colgó mi computadora. Sí, creo que sí. ¿Qué características tenían las plantas leñosas? Algunas características comunes a las maderas, ¿sí? Y quiero resaltar esta característica de la anisotropía. Esta característica de la anisotropía es bien importante en la madera y es lo que nos va a diferenciar en el mundo de la industria, ¿sí? De otros profesionales. ¿Por qué? Porque imagínense pues el hierro, imagínense el vidrio, imagínense el concreto. Son mezclas homogéneas. ¿De acuerdo? Entonces, al ser una mezcla homogénea, más o menos tienes un comportamiento igual, normalmente por la orientación de las fibras, de los radios, por la composición química, ¿sí? Por el estado de madurez, etcétera, porque es un ser vivo del que vino, va a tener características muy distintas conforme la cara o el plano donde tú midas la propiedad que quieras estudiar. ¿De acuerdo? Entonces, como les digo, ¿no? No va a aguantar igual una madera si la presionas, o sea, si la presionas, digamos, la comprimes, ¿no? En el sentido longitudinal, a que si tú la pones una carga de esta forma, igual, ¿sí? Incluso no va a aguantar igual si le pones la carga en una cara tangencial que en una cara radial. Yo estoy hablando de resistencia, ¿no? Todas sus demás propiedades cambian también, ¿sí? Por ejemplo, por la cara tangencial pierde más rápido agua y se seca más rápido, va a ser un poquito más seca que las caras radiales. ¿De acuerdo?
Ahorita tenía un ejemplo bien bonito que se me acaba de ir, pero ya regresará y esto siempre pasa así. Entonces, vamos a cambiar de tema y vamos a pasar a hablar de lo que es la pared celular. ¿Sí? Y para hablar de la pared celular tenemos que hablar en sí de lo que es la célula cinemática. ¿Sí? Entonces, ya hemos hecho hemos dado un vistazo general a las características de la madera, ¿sí? Sus propiedades más importantes. Y ahora vamos a tratar de entender cómo está formada la madera, ¿sí? La madera es la célula cinemática, ¿de acuerdo? ¿Por cuántas células está conformada la madera? Por millones de células. Acá ustedes tienen una fotito. De hecho, yo he aumentado algunas fotos acá para que se entiendan mejor, así que no se preocupen. ¿Sí? Y ven acá, acá tengo mi lapicito. Y ven acá, pues, que hay una parte que está más clarita que otra, ¿no? ¿Se puede ver eso? Me dicen si se cambió también la lámina, no puede ser que no haya cambiado. Sí se ve, profe. ¿Sí se ve? Ya, entonces, y van a ver que acá hay como que, o sea, algunas estructuras hexagonales, ¿no? Acá más bien son las mismas estructuras, pero como que, digamos, más oscuritas, ¿no? Ahora quiero que vean la de abajo, y si se dan cuenta, en estas células de abajo, son más oscuritas, pero al centro tiene un huequito. Voy a tratar de... Bueno, si el pulso... Bueno, ya me falló el pulso, pero quiero que vean que tiene un huequito. ¿Lo pueden ver? Sí, profesor. ¿Sí? Ya. Una de las primeras cosas que les quiero contar es que estas células de abajo, las oscuras, y las de arriba, son la misma célula. ¿Sí? O sea, son exactamente la misma célula. ¿De acuerdo? Profe, pero ¿por qué la de abajo está así y la de arriba está más clara? Ya vamos a ver un poco más. Este es un tema diferente y la parte de arriba se llama madera temprana. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan en estas células de acá arriba, ¿sí? A ver, pues que tiene, un ratito que ha entrado alguien, van a ver que tiene también una parte oscura, ¿sí? Pero que en sí es más delgada. ¿De acuerdo? Es más delgada. ¿Sí? Y eso es, en realidad, ese es un poco la parte de ingeniería de la madera, o sea, de la naturaleza, pues que a mí me ha encantado, vamos a decirlo así. ¿De acuerdo? Esta es una respuesta del árbol al clima y es una respuesta para, en su desarrollo. ¿De acuerdo? Y tiene que ver mucho con un tema de conducción de agua, tiene que ver mucho con un tema de enfrentarse al clima, ¿sí? Con un tema de crecimiento, tiene que ver con muchas cosas. ¿De acuerdo? Lo único que vamos a ir hasta abajo, que en la de abajo tiene la parte oscura, primero es la pared celular, y en la parte de abajo tiene la pared celular mucho más gruesa, y en la parte de arriba tiene una pared celular delgadita. Y esa parte hueca, ¿sí? Esa parte blanca que se ve, se llama lumen. Entonces nosotros lo estamos viendo transversalmente. Si nosotros nos preguntamos cómo es que se ve una célula, digamos, a lo largo, una célula sería más o menos, perdón, sería más o menos así. ¿Sí? Y de hecho, pues la parte que voy a churar sería la pared, ¿sí? Y la parte de adentro sería el lumen. ¿De acuerdo? Entonces háganse la idea que es un alfiler, ¿sí? Hueco. ¿Se entiende hasta ahí? Profesor, disculpe, una consulta. Entonces, la imagen que acaba de dibujar sería lo mismo que está en la parte blanca, la de arriba. Claro, lo que pasa es que la he cortado y la estoy mirando desde arriba. Ah, ya, con razón. Está bien, profe. Sí, disculpen que lo voy a pintar un poquito más para que... Sí, lo hubiera hecho plomo, ¿no? Para que se entienda pues qué es lo que... Entonces, miren, yo ayer estaba cocinando, ¿sí? Y preparé unos tallarines verdes, no, anteayer. Y preparé tallarines verdes. Y me salieron riquísimos, pero...
para premio, ¿ya? Y cuando estaba cocinando, al momento de poner los tallarines, pensé en ustedes. ¿Por qué? Porque yo siempre he querido explicar cómo son las células, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense que el tallarín, un fideito, está hueco, ¿sí? ¿Aló? Profesor, ¿puede repetir? No escuché. Ya, imagínense que ustedes tienen un tallarín, un fideito, ¿sí? Imagínense que los fideitos están huecos, tienen un hueco adentro, ¿sí? Entonces, imagínense que las células son los fideitos, ¿de acuerdo? O sea, si ustedes cogen bastantes fideos y los ven, digamos, desde arriba, sería más o menos lo que ustedes verían ahí. ¿Se entiende ahora sí? Sí, profesor. Sí, Ya, excelente. Entonces, con esa idea de las células, vamos a avanzar. ¿Sí? Profesor, Hola, hola. disculpe. De respecto a esa comparación que está haciendo, en todo caso, el fideíto, o sea, no es que tiene un huequito, el fideíto, las partes de ahí serían la pared y el vacío sería el lumen. No, yo lo que les... Ya, a ver, en todo caso, ya, más fácil. En vez del fideíto, imagínense que ustedes tienen cañitas, bastantes cañitas. ¿De acuerdo? Pero no cañitas delgaditas, sino las cañitas del chupetín. ¿Sí? Esas que te dan también para tomar café. Todos han alguna vez Sí, profe. tenido chupetín. Ya. Entonces, ya, igualito. Entonces, imagínense que tiene un paquete así de palitos de chupete, ¿no? Y la pared, pues viene a ser la pared de justamente el palito del chupete. ¿Sí? Y el huequito del palito es el lumen. ¿Ahora sí se entiende? Sí, ¿Se me escucha? Sí, Victoria. Disculpe, dijo que lumen. El lumen viene a ser el hueco. Ah, ya, ok. Pero igual, nada. Listo, gracias. ¿Ya? Ahora, claro, yo estoy haciendo una comparación con los palitos de chupete, pero vale decir que las fibras tienen los extremos cerrados. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Profe, yo tengo otra pregunta. Dentro Sí, de la Eliana. madera tardía, hay un hueco, dos huecos grandes. Esos no son lúmenes, ¿verdad? Ah, Esos. ya no, esos se llaman canales resiníferos. Ya vamos a verlo más adelante. Lo que pasa es que tenemos que primero ver la estructura general, ¿sí? La armazón general, y después vamos a ver ya las características específicas. ¿De acuerdo? Ya, profe. Entonces, adicionalmente, o sea, a estas capas que yo les hablo, perdón, adicionalmente al lumen y a la pared, en el caso de la madera, hay una pared delgadita. Imagínense que es como que una pared delgadita pegada, digamos, al palito de chupete, que va a ser lo que va a pegar, digamos, a todo el paquete en sí. Y eso se llama lámina media compuesta en sí. ¿De acuerdo? profesor, disculpe, mi laptop se había apagado, justo le estaba preguntando. Creo que podría Cortecita, disculpa. la de los fideos. Sí, es que cambiamos el ejemplo de fideos a palitos de chupete, pero, o sea, esos palitos que son duritos, gruesitos, Ya. ¿ya? O sea, cuando compras chupetín no te viene un palito chiquito, delgadito, blanco, con un huequito adentro, Ah, sí, sí. ¿ya? Entonces, si te das cuenta, el huequito vendría a ser como el lumen, y la pared, pues, vendría a ser el plástico, ¿sí? Sí, está bien, ¿Se profesor. entiende eso? Un minuto. Sí, gracias. Profesor, ¿su audio se apagó?
Chicos, disculpen, mil disculpas que también tengo que atender al laboratorio, que tenemos ahí algunos procesos y hoy día tenía que responder esto. Ya, entonces, con el ejemplo de los palitos de chupete creo que quedamos bien, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren entender esta imagen, imagínense que tienen bastante palitos de chupete y los miran desde arriba, ¿sí? Nada más. Entonces, la célula tiene esas partes, ¿no? Tiene las paredes y tiene un espacio hueco que justamente se llama... Sí, profesor, disculpe. Mi pregunta es, ¿en qué forma debemos cortar o en qué dirección para tener este tipo de vista en el microscopio? Ya, esa es una buena pregunta. Dijimos que una de las características de la madera es que, y acá la tengo, ¿sí? Que los tallos tienen una orientación, digamos, vertical, ¿verdad? Entonces, en esa orientación es que crecen las fibras. O sea, los palitos de chupete, como le digo, o sea, si una fibra fuera un palito de chupete, todos los palitos de chupete estarían orientados también verticalmente. ¿Se entiende? Entonces, si están todos verticalmente, tú tendrías que cortar el árbol de forma perpendicular o horizontal, y de ahí lo miras desde ese punto. ¿Sí? Ya, gracias, profe. Sí, Kiara. Profe, justo estaba explicando la parte de la lámina media y se quedó ahí. Ok. No, lo único que le decía es que la lámina media es una capa más en sí bueno, no necesariamente. Ya vamos a hablar un poquito más de ello. La laminilla media en sí, sumada a la pared primaria del árbol, van a componer lo que se llama la lámina compuesta, ¿sí? Y que van a ser generalmente lo que une a las células entre ellas. ¿De acuerdo? No se preocupen. Ya, gracias, profe. Entonces, lo que es necesario que ustedes sepan es que cuando se crea una célula, la célula no se crea, digamos, no es como que se crea y permanece de esa forma siempre, ¿sí? A nivel celular también se da un desarrollo, y para que una célula, digamos, alcance su madurez, ¿sí? Tiene que pasar por varias fases, ¿de acuerdo? Es como en sí, y esto estoy hablando ya cuando el árbol, digamos, ya está formando, pues, una planta cuando recién nace, ¿no? O sea, no sé si ustedes habrán visto cuando nace un arbolito, pero creo que sí han sido cachimbos, creo que cachimbos han estado por acá, y han visto, les han regalado una plantita, ¿no? Un arbolito bebé, ¿sí? Es como cualquier planta, no es lignificado, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento se lignifica? Bueno, cuando el árbol va madurando, el camium va madurando, van cambiando las partes del árbol, ya lo vamos a ver a detalle, no se preocupen, y va a llegar un momento en el cual lignificadas. Entonces, son 4 fases, ¿de acuerdo? Para que, digamos, ahí dice evolución, pero en realidad es para que las células sean maduras, ¿de acuerdo? Estas fases son la fase de origen, se da en el cambio vascular, ¿sí? En este meristema secundario. Después va a pasar por una fase de crecimiento, ¿sí? Donde va primero a crecer diametralmente y después va a crecer longitudinalmente. Después va a pasar por una segunda etapa de engrosamiento donde ya también aparece la capa S2, la capa S3, ¿sí? Y después va a pasar por un proceso de lignificación, que justamente es lo que diferencia, digamos, una célula leñosa, ya hemos dicho, de otras células vegetales, ¿sí? Bien. Otra vez se colgó esto, no entiendo. Un ratito, ¿sí? Ok. Entonces, acá tenemos un dibujo que ¿qué va a representar? Va a representar lo que es la pared celular, ¿sí? Entonces, primero quiero que entiendan que esto, digamos, serían las capas de una célula. Ahora, ¿cómo se entiende esto? ¿Se acuerdan del lumen? El lumen viene a ser el espacio hueco que está, digamos, acá, ¿sí? Hay un hueco. Ese hueco es el lumen. ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Bien, ahora también quiero que entiendan que ahí, ese hueco, digamos, está formado por como que un tubo, ¿sí? Es un tubito en sí, es una pared. Es la capa S3.
¿de acuerdo? Y esa capa S3 a la vez está envuelta por, imagínense como si fuera papel higiénico, ¿no? Por una capa más gruesa que viene a ser la S2. ¿Sí? Y a la vez tiene otra capa que es la S1. ¿Sí? Están envueltas por la pared primaria y al final, si ustedes se fijan, la lámina media viene a ser esta de color más o menos rosado, más o menos lila, ¿sí? Que va a ser, ¿de acuerdo? Pero generalmente está tan adherida a la pared primaria que no se pueden diferenciar, ¿sí? Es muy difícil diferenciarlas o separarlas en todo caso, ¿sí? Y lo que van a hacer es lo que les digo que se llama lámina media compuesta, ¿de acuerdo? Entonces, profe, ¿y esto que está al costado qué es? Digamos que viene a ser el corte de otras células. Por eso acá también dice S1, S2, S3. ¿Sí? Profe, y esas líneas que aparecen ahí, lo que pasa es que ya vamos a ver un poquito más de detalle cómo se fue estos tienen, cómo están compuestas. Eso es bien importante que detallemos para que también entiendan, si es que o sea, para que entiendan cómo cambia la célula conforme va madurando, cómo cambia la célula cuando metido a esfuerzos iguales, ¿sí? Y que formar manera de reacción, ¿sí? Cómo cambia el árbol cuando lo obligas a crecer muy rápido, ¿sí? Todos estos cambios en el crecimiento del árbol se van a en este tipo en las paredes, digamos, ¿sí? Sí, Eliana. Profe, una pregunta. La lámina media y la pared primaria en conjunto eran la lámina compuesta, ¿verdad? Sí, sí, no te preocupes que tenemos ahí una parte que es la lámina media. ¿Sí? Bien, primero tenemos que hablar de la composición química de la pared celular. ¿Sí? ¿Cómo está compuesta la pared celular? Químicamente, porque habíamos hablado que hay una diferenciación por capas, ¿sí? Pero, en todo caso, ¿de qué están compuestas estas capas? Primero decirles que estas capas no están compuestas, están compuestas por tres pero en distintas proporciones, ¿sí? Ahora, también tengo que decirles que la pared celular no nace con estas tres capas, ¿sí? Primero se forma la pared primaria, después aparece la pared secundaria, y la pared secundaria primero aparece la S1, luego la S2 y luego la S3. Incluso en los casos donde la madera está sometida a esfuerzos, como les digo, no tan naturales como puede ser árboles que crezcan, digamos, en una pendiente muy pronunciada, que, digamos, están soportando cargas o por acción del viento o por otras causas, ¿sí? Inhiben la aparición, por ejemplo, de la capa S3, que es la última que se forma, ¿de acuerdo? Entonces, cada una de estas paredes va a tener una composición química distinta, pero siempre van a tener lo mismo. ¿Qué van a tener? Van a tener tres compuestos: celulosa, hemicelulosa y lignina. ¿De acuerdo? Estos tres compuestos forman la pared celular. Hay uno más que se llaman los extractivos, ¿de acuerdo? Que generalmente acompañan, pero suelen estar presentes en una concentración muy baja. Entonces, ya hemos hablado la clase pasada también. Hemos hablado del origen o de qué tipo de plantas nosotros tenemos ¿verdad? Las coníferas o los coniferales, ¿sí? Parte de las pinófitas, ¿no? Tienen, digamos, sus propias características, mientras que por otro lado, las latifoliadas, ¿sí? Tienen otras características. Y no solamente es a nivel, digamos, de celular, sino que también es a nivel de composición. Es importante que ustedes sepan que, por ejemplo, en cantidad de celulosa se parecen mucho las coníferas de las latifoliadas, ¿sí? Pero se van a diferenciar ¿en qué? En la cantidad de lignina, ¿de acuerdo? Teniendo, por lo general, las coníferas un poquito más de lignina,
¿sí? Pueden llegar a tener hasta 35%. Y en cantidad de hemicelulosas, bueno, van por ahí, ¿sí? Ahora, y vamos a ver más adelante también que en sí, en los polímeros de las coníferas, vamos a tener una diferencia, así que la vamos a ver a continuación. Entonces, no tiene la misma composición química, ¿sí? Y tampoco la misma composición estructural. Entonces, nada, bastante interesante esto acá. Sí, ahora volvamos a los compuestos. Los compuestos, como les dije, se llaman celulosa, hemicelulosa y ligninas. ¿Sí? Ahorita vamos a detallar cada uno de ellos, ¿sí? Pero quiero que vean la imagen que tiene abajo a la derecha, donde se muestra el porcentaje de concentración, qué compuesto tiene cada una de las capas. Y si ustedes se ven ahí, la lámina media compuesta, ¿sí? Tiene principalmente lo que viene a ser lignina, ¿de acuerdo? Lo que le da bastante rigidez a la madera y que a la vez lo hace como que una capa es una capa cementante, ¿sí? Tiene, digamos, una porción pequeñita, como pueden ver acá, de lo que va a ser hemicelulosa y muy poquita celulosa. Mientras que la capa S2 es la capa en la pared celular, todo lo que ocupa, ¿sí? Van a ver que la celulosa que la pared S2 está principalmente compuesta por celulosa y hemicelulosas, y más bien un poco menos de lignina. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué sería importante estudiar estas características? Uno de los principales usos que se le da a la madera viene a ser en papel y en tableros, en tableros de fibras. Y tenemos que comprender, pues, esto acá para poder decir que no se desea que tenga lignina. Entonces, pues, y en todo caso, si la fibra es buena y tiene regular cantidad de lignina, ¿cómo diluyes tú, cómo separas la lignina? Bueno, con un medio ácido. Sí, y ya verán con el profe Aldo, no sé si les llegue, ojalá que les llegue a enseñar el profe González Mora, los procesos pues en hipoclorito, en clorito, etcétera, para que se vaya haciendo el papel. Entonces, fundamental que ustedes comprendan esto acá. ¿De acuerdo? Entonces, importante estas dos cosas de acá, marcarles la diferenciación entre la cantidad o la composición química entre coníferas y latifoliadas, ¿sí? En la pared celular, ¿no? Y en segundo lugar, que cada capa va a tener una composición distinta y resaltar que en las primeras capas, tanto en la lámina media como en la S1, o sea, la lámina media que viene con la pared primaria, la compuesta acá, con la S1 van a tener mayores cantidades de lignina. ¿De acuerdo? ¿Qué es la celulosa? A mí me gusta mucho esta imagen de acá. Yo entendí mejor, me parece, lo que viene a ser la celulosa gracias a esta figura, ¿sí? La celulosa, en realidad, es una gran cantidad de glucosas, ¿sí? Digamos, en cadena. Pero claro, cuando tú unes una celulosa con otra celulosa no pueden unirse directamente, entonces hace un giro, ¿sí? En el 4-beta y no sé cuántos, eso lo van a estudiar en química, ese no es mi campo. El par de celulosa se llama celobiosa, entonces sí sería la celobiosa a la N, por eso abajo está la N. Por eso le digo, a mí me gusta mucho esta forma de mostrar lo que es la celulosa. ¿Sí? Es el componente más importante de la pared celular. Eso quiero que lo tengan clarísimo. Pues que crece de forma natural y que depende de la cantidad de celulosa y todo esto depende de la especie también con la que trabaja o con la que estudie, ¿sí? Y es la que le va a dar, digamos, un valor único en el mundo, ¿sí? Nuevamente, ustedes se imaginan el tamaño de la industria de papel, el tamaño de la industria bueno, imagino que sí se imaginan, ¿no? Han llevado introducción a la ingeniería forestal, pero el tamaño de la industria de tableros, por ejemplo, es increíble. Se usa para todo.
¿Cómo se considera la celulosa o cómo se define? Como un homopolisacárido. ¿Por qué homo? Porque solamente tiene pues, un elemento básico, como dice acá. ¿Sí? Es el mismo, viene a ser un monómero, o sea, es una glucosa que se repite muchas veces. ¿Sí? ¿Cuántas veces? Dice que se puede llegar a tener un grado de polimerización entre 5.000 a 10.000. Entonces, se hace pues una cadena, ¿de acuerdo? Entonces, y pues va a tener muchas más características. Eso acá parece broma ya, pero estudiar la celulosa, escucha, hay gente que está haciendo doctorados, postdoctorados, estudiando pues la celulosa. ¿A qué grado? ¿A qué nivel? A nivel nanométrico ya, ¿no? ¿Cómo nanométrico? Sí, es tan chiquito, o sea, la están estudiando, digamos, ¿para qué? Para hacer menos celulosa, ¿sí? Y eso ahí es un, pues, que es nuevecito, que está creciendo mucho y que, pues, cuando vean química con el profe Aldo, van a enterarse, ¿de acuerdo? Entonces, yo solamente les digo, pues, les menciono la importancia de este polímero que viene a ser el más importante, ¿sí? En la madera. Ya vimos que en la capa S2 principalmente tiene celulosa. ¿De acuerdo? Bien, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan que dije la celulosa es un homopolisacárido? ¿Sí? Porque tiene solamente un monómero, ¿sí? Mientras que la hemicelulosa dice es un heteropolisacárido. ¿Por qué hetero? Porque pues puede contener polipentosas, poliexosas, ¿sí? Que van diferenciándose y formando las cadenas que después van a ser parte de la pared celular. Ahora, la longitud de este es mucho más corto, ¿de acuerdo? Máximo 200. ¿Sí? Entonces, nada, cuando ustedes vayan a ver la parte química, la hemicelulosa muchas veces es difícil de separar de la celulosa. Y en conjunto, cuando la separan a nivel químico, se van a llamar holocelulosa. Sí, celulosa, holocelulosa. No se olviden ese tema, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué diferencias existen entre la celulosa y la hemicelulosa según lo que acabamos de conversar? ¿Sí? Primero, el tipo de constituyente. Dijimos la celulosa solamente hay glucosas y la hemicelulosa, pues de distintas unidades de... Hola, sí, Viviana. Buenos días, profesor. Disculpe, ¿qué dijo que era la holocelulosa? No le escuché muy bien. La holocelulosa viene a ser la suma de la celulosa. ¿Sí? Y gracias. Ok. Entonces, como les dije, a diferencia de la celulosa, la hemicelulosa está compuesta pues, por pentosas y hexosas, que pueden ser la manosa, silosa, glucosa, galactosa, no sé. ¿Sí? ¿Cuál es qué otra cosa diferencia la celulosa de la hemicelulosa? El grado de polimerización. Dijimos que la celulosa era de 5 a 10.000, mientras que la hemicelulosa no llegaba ni a 200. ¿Sí? La celulosa se hace como una fibra, ¿sí? Es más, ya vamos a ver cómo esta suma de celulosa van a ser las microfibrillas, que después van a ser las fibras. Después van a ser la pared, ¿no? Y la pared es la parte de la fibra, ¿no? Mientras que en la hemicelulosa no tiene un arreglo fibroso, sino más bien tiene un arreglo medio amorfo, ¿sí? Entonces la celulosa, si bien se organiza de forma lineal, muchas veces tiene regiones amorfas. Desde mi punto de vista, esto acá viene a ser, o sea, la importancia de esto es un poco para darle la flexibilidad, ¿sí? A la madera, ¿sí? Mientras que, y las zonas cristalinas tienden a ser pues más rígidas, como el vidrio, ¿no? El vidrio viene a ser rígido, pues cristalino, ¿sí? Mientras que las zonas amorfas pues suelen ser un poquito más flexibles. Por otro lado, la hemicelulosa solamente no tiene regiones cristalinas, ¿de acuerdo?
Ahora, la celulosa, un minuto otra vez, mil disculpas, chicos, mil disculpas. Bien, chicos, entonces seguimos hablando un poquito de la diferencia entre celulosa y hemicelulosa, ¿sí? Siempre tenemos que hablar de cómo se descompone. ¿Por qué? Porque por los usos, pues, que se le va a dar a la madera, ¿sí? Claro, la madera la usamos mucho como madera, pero nuevamente hay una industria grande que utiliza, pues, ya, digamos, los subproductos de la madera o en sí. La celulosa no se diluye tan rápido, perdón, en medio ácido, mientras que la hemicelulosa sí, ¿sí? Y la celulosa es insoluble en medios alcalinos, mientras que la hemicelulosa sí se puede diluir en medios alcalinos. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a hablar de la lignina y vamos a decir que en realidad esta es una exosa, ¿de acuerdo? O sea, en realidad está formada, dice, por un fenilpropano. Si tiene un grupo metoxilo, ¿sí? El anillo se vuelve un guayacil, se vuelve una unidad de guayacil, ¿de acuerdo? Ahora, el guayacil está en todas las coníferas, pero si tienes dos grupos metoxilos que están formados por acá, ¿no? Si tiene uno es guayacil, y si tienes dos, es un siringil. Quiero decir que la lignina, por si acaso, es lo que da, es lo que le da la rigidez a la madera, ¿sí? O sea, la lignina solo está presente en plantas leñosas. Eso tiene que quedar bien claro. Y la diferencia entre el siringil y el guayacil es a quién pertenece o en qué tipo o sea, si está en coníferas o latifoliadas. ¿De acuerdo? Dice que el siringil, ¿no? Bueno, este último párrafo, espermas o dicotiledóneas, y hay más siringil, digamos, en las dicotiledóneas, ¿no? Mientras que en las coníferas solamente tenemos guayacil. O sea, en las coníferas, en la lignina no van a encontrar siringil. ¿De acuerdo? Esto ya un poquito describiendo más a este compuesto. Ahora, usos en este compuesto, ¿no? Hay un tipo de tableros que no utilizan la misma lignina, porque por su propia naturaleza, lo que hacen es, digamos, adherir. O sea, hacen un proceso a través del cual la lignina, digamos, suelta las fibras, ¿sí? Y después, digamos, la reconstituyen. Este proceso sí le pediría que lo pregunte un poco más al profesor de química, pero sé que luego ese tablero es adherido únicamente a través de la lignina, entonces ya no se utiliza, digamos, otro compuesto. ¿De acuerdo? Está muy bueno eso. De los extractivos, ¿no? Los extractivos, dijimos que llegan a estar hasta 10%, en un 10% de las maderas. Yo nunca he visto tanto, no les voy a mentir. Los extractivos suelen estar en muy pocas cantidades, ¿sí? Sin embargo, a pesar de estar en muy pocas cantidades, van a tener, digamos, consecuencias muy importantes, o sea, van a diferenciar bastante el comportamiento de las maderas, ¿sí? Pueden encontrarse en la pared celular, como pueden encontrarse en el húmero, ¿sí? Entonces,
¿cómo puede, o sea, en qué interviene o en qué afecta un extractivo a una especie de madera? ¿Sí? Miren, acá hemos puesto, y está en negrita, ¿no? Que pueden ser polifenoles, resinas, taninos, grasas, ácido grasos, ceras, etc. Yo voy a tratar, por ejemplo, los flavones, ¿sí? Los flavones son sustancias venenosas, chicos. ¿De acuerdo? Y como sustancia venenosa, van a hacer que digamos, los insectos se mueran. Entonces, el insecto no es tonto, el insecto conoce. ¿De acuerdo? Entonces, si usted tiene una madera que tiene un buen porcentaje de flavones, no va a ser atacada por el insectito. No, pues, no todas tienen flavones. O sea, esta constitución de polifenoles, resinas, taninas, antocianinas, es, primero, que no están todas en una sola especie. Una especie puede tener uno que otro. ¿Sí? Segundo, que de acuerdo al extractivo van a tener distintas cantidades. Entonces, ¿pueden haber maderas que no tengan flavones? Sí, existen bastantes. Entonces, si la madera no tiene esa protección, el bichito, pues dice acá está mi... Ahora, yo traje por acá. Me va a dar un minutito, ¿sí? Para que vean que no exagero, quiero que vean esta maderita, ¿sí? Y que vean el nivel que está picado. Y no es una madera muy antigua, ojo. ¿Sí? Entonces, hay maderas que son muy susceptibles pues, a ser atacadas. ¿De acuerdo? Profe, pero le echamos esos flavones. No, no es que se echen, es que, digamos, el árbol los sintetiza naturalmente. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario que ustedes a sus maderitas las protejan, las cuiden. Y hay sustancias preservantes, ustedes las pueden encontrar pues, en cualquier Sodimac, en cualquier ferretería. Es muy importante que ustedes cuiden la madera. ¿Sí? Profesor, Ahora, dígame, perdón. disculpe, ¿eso también lo puede cocinar algún animalito? ¿Eso que has visto ahí? Ah. Sí, en realidad acá tengo el animalito. Pero eso sí dudo que se pueda ver ya. Si se me cae este animalito, y comienza a comerse toda la facultad, yo no fui. Bueno, no sé si se puede ver. No creo que se pueda ver. Sí se ve más o menos. Es como una hormiga gordita. Es un escarabajito en realidad. ¿De acuerdo? Es un escarabajito chico. Y ahorita voy a hacer un trabajo de tomar una foto con el estéreo. Pero está muy vivo, escapa y se me come acá toda la... Sí. Aunque no, en realidad no, ahí no huevos. Tened cuidado. Entonces, ahora los extractivos, pueden ir desapareciendo del árbol. No es que desaparezcan, es que en sí son sustancias que se pueden evaporar y se van perdiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿por qué? Porque el olor se entonces, o sea, siempre se va gastando. Si algo está oliendo, se está gastando. ¿De acuerdo? Entonces estas sustancias van desapareciendo y si son de protección también la madera con el tiempo va perdiendo su protección.
¿sí? Así como una madera pierde su olor, también pierde su protección. Entonces siempre hay que estar cuidando la madera, hay que cuidarla bastante. Sí, Maricielo. Profesor, entonces los flavones también pueden disminuir conforme pasa el tiempo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, porque me acuerdo que la clase anterior mencionó de que todas las maderas eran susceptibles al ataque de esos insectos, sea la especie que sea. Sea la especie que sea. No hay ninguna especie que no vaya a ser atacada. Lógicamente, si tú tienes, o sea, una buena especie, no es una mala especie, y tú le haces el tratamiento, como te digo, de cuando en cuando le estás echando su preservante, le das una buena selladita, ¿no? Entonces esa madera te puede servir muchos, muchos, muchos años. Una madera que, o sea, en la naturaleza se descompone, pues en cuestión, yo creo que en el bosque se puede, en cuestión de un mes, ¿sí? Si tú la tratas bien, te puede durar años, décadas, hasta siglos, ¿de acuerdo? Pero hay que cuidarla, ¿sí? Y sobre todo hay que trabajar, hay que tener mucho cuidado en el control de humedad en la madera, ¿sí? Madera sin cuidar y agua es menú para los bichitos, ¿sí? Ahora, ¿van a ser responsables solamente del color, de la preservación? No, van a ser responsables de muchas cosas. Acá se pone como regulador de la permeabilidad, pero wow, no es tanto como que trabaja en regular, ¿no? O sea, ya hablando de madera, ¿no? Sino que dan una falsa sensación de taponamiento de los espacios intercelulares, lo cual va a evitar que, digamos, el agua se pierda muy rápido, ¿no? O se gane muy rápido también. Entonces, bueno, intervienen en eso de ahí. ¿En qué más van a intervenir? Van a influir en la densidad, porque suelen ser compuestos más densos, ¿sí? Y pues van a aumentar o suelen ser más densos, ¿no? Pueden cambiar la densidad de la madera. ¿Por qué? Porque es difícil sacarlos, o sea, no es que, o sea, no es como que tú sacudes la madera y se salieron, no, están adentro, están en la pared celular, y en la pared, ojo, que todas las sustancias, todos los líquidos se sostienen pues a través de enlaces iónicos, de distintos tipos de enlaces, entonces a veces es muy difícil sacarlos, ¿sí? Distintas fuerzas, la capilaridad es la menos fuerte que hay, ¿sí? Entonces por eso es muy difícil sacarlos. Entonces van a evitar también que salga el agua y van a dar una falsa también sensación de densidad en la madera, ¿de acuerdo? Y como les dije, van a ser responsables también de los olores, y así como, o sea, no sé quién, no sé, si alguien se atreve a decirme, ¿no? O si alguien tenga definido el olor de la madera. ¿A qué me refiero? Que si ustedes huelen algo, ¿alguna vez han pensado huele a madera? Sean sinceros. No sé si me entienden. Pasan por un lugar y sienten, ¿no? Madera. ¿Alguien ha dicho eso alguna vez? Levante la mano. Sí, normalmente relacionamos el olor a la madera al olor peculiar del cedro. Sí, efectivamente, al olor peculiar del cedro. Sí, entonces, la madera, que se usa, por ejemplo, en muebles, ¿no? Si ustedes han entrado a las casas antiguas todas olían de madera porque toda la madera era cedro. ¿Sí? Entonces, los olores se dan justamente por los extractivos. Los olores agradables, como el caso del cedro, y también hay olores desagradables, ¿sí? El chihuahuaco, por más que sea una madera muy bonita y todo, tiene ciertas variedades o de ciertos orígenes, un olor muy desagradable. Yo les cuento que una vez, cuando yo estuve en Campo 2, hicimos una práctica donde medimos, no me acuerdo ni qué medimos. Sí, bueno, el tema es que teníamos que medir la densidad del chihuahuaco, ¿sí? Teníamos la balanza y todo, pero ya nos dejaba el bus, así que se me ocurrió tomar un pedazo de chihuahuaco, ¿no? Recién cortado, lo metí en mi mochila, que ya vamos, ¿no? Nos vamos y lo medimos ahí en la ciudad. Y cuando estábamos en el bus me dijeron, Rolo, y el chihuahuaco, acá está mi mochila. Yo abrí la mochila y cuando lo abrí olía a vómito, pero así bien fuerte, no, bien desagradable, ¿no? Me dijeron, oye, ¿qué pasó? ¿Te has vomitado? No. Y sacamos y era la madera, ¿no? Esa mochila se me desgració, ¿no? Con el chihuahuaco, ¿no? Entonces, y hay maderas que huelen disculpen la palabra, pero huelen a caca, ¿no? Así como hay maderas que huelen muy rico también. Si ustedes huelen, bueno, ya estaremos, ¿no? En Campo 2, pero, a ver, una vez fuimos con los muchachos
hay un lugar, hay un centro que es cristiano, en realidad es católico, es de los Don Bosco, donde trabajan con madera, sí son artesanos. Y cuando llegamos, olía, pero uy, riquísimo, parecía que estaban haciendo un pastel, un quequito de vainilla, ¿no? Y en realidad, ¿qué estaban haciendo? Estaban lijando pingo, ¿no? El spingo huele el spingo huele a vainilla, ¿no? Disculpen, quiero ver la hora, no voy a decir que me está ganando. Entonces, y yo tengo, por ejemplo, un amigo que abrió un bar en Miraflores, se llama Chill Out, se llama, ¿no? Y cuando entré a su bar, me sentí muy bien de golpe, ¿no? Fue como, siento muy agradable, muy bonito. Y un poquito me pongo a pensar qué hace agradable un ambiente, y es que no nos damos cuenta muchas veces, pero el olfato es un sentido infravalorado, ¿no? Uno se puede sentir cómodo o incómodo debido al olfato. Y puede ser que ustedes no se den cuenta, pero es que el olfato está pegado a la parte de la memoria en el cerebro. O sea, están juntos. Entonces, el olfato el olfato, digamos, es la mejor forma en la que el humano puede recordar algo. Es la más fuerte. ¿Ustedes han visto esa película Ratatouille? A ver, dedito arriba, ¿se han visto Ratatouille? No me digan que no han visto. Ahí está, varios. Excelente. Ya, entonces, en esa película Ratatouille, ¿se acuerdan cuando el crítico, malo, ¿no? Que ir a Gusteau, ¿no? Su restaurante, se siente y le sirven justo el Ratatouille, y él dice, Ratatouille, toma su nota, ¿no? Da una cucharada y ¡pum! Se volvió niño, ¿no? Entonces, eso es porque también el olfato y el gusto están pegados en nuestra boca, ¿no? Uno no puede comer sin sentir el olor. A los que le haya dado COVID y hayan perdido el olfato, también han perdido el gusto, ¿no? Entonces, y de hecho les ha pasado, ¿no? El otro día, mi mujer compró un jabón heno de Pravia, ¿no? Y yo estaba en la cocina y de repente abrió la bolsa y ¡pum! Me fui al baño de mi abuelito, ¿no? Que en paz descanse. Y me llevó cuando era un niño, y cuando me iba a lavar las manos, pues a su niño, ¿no? Así de fuerte. Entonces, volviendo pues a Chill Out, ¿no? Yo cuando entré, el olfato trabaja también de forma, ¿cómo te digo? Subconsciente, ¿no? Te sientes bien, te sientes rico, no te estás dando cuenta que estás comiendo algo rico. No te estás dando cuenta, pero está oliendo algo rico, ¿no? Ya cuando dije, ok, ¿qué está pasando, no? Y lo que pasa es que todas sus mesas son de chipingo. Entonces huele rico, te sientes cómodo, te sientes bien, ¿no? A ese nivel trabajan las cosas. ¿Sí? A ese nivel trabaja el cerebro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes, de repente en la casa de sus abuelos, de gente que han querido mucho, han tenido muebles de cedro o algo, y ustedes entran a un lugar que huele a cedro y van a sentirse igual de cómodos. Y pasa al revés también, ¿no? Si ustedes han tenido una muy mala experiencia, ¿sí? Y la asocian con algún tipo de olor, ¿no? También, o sea, subconscientemente, ya fuera de que estén pasando bien o mal, entran a un lugar y se empiezan a sentir mal, ¿sí? Pues esto pasa con personas, ¿no? Hay personas que de repente no les caen bien y ustedes están por ahí, sienten ese olor y ya se sienten incómodos, ¿no? Y eso trabaja subconscientemente, uno no se da cuenta, pero es como que se siente incómodo. ¿Por qué? Y comiencen a trabajar ahorita que ustedes, los que tengan siloteca, los que no, los que encuentren maderitas, se empiecen a oler, ¿sí? Incluso empiecen a probar, ¿sí? Porque el cedro suele ser amargo, es astringente. Yo acá, cuando ustedes vengan, sí, les voy a dar un pedazo de cedro, hay que mastiquen. Es amargo, ¿de acuerdo? Entonces todo suma, sí, todo suma. Disculpen, me quedé bastante tiempo acá, yo pensé que esta diapositiva iba a ser cortita. Ok. Entonces, ¿cómo está conformada en sí la pared celular? ¿Sí? Miren, la unidad fundamental de la pared, y acá tiene una gráfica, ¿sí? La unidad fundamental es una cadena de celulosa, ¿sí? Entonces, la celulosa, como le dije, se va armando en glucosa, ¿sí? El tipo de enlace, por si acaso, porque la glucosa es un azúcar, ¿por qué no comemos madera? Por el tipo de enlace que tiene. Así que es 4 beta, no sé qué. No, 1,6 beta, no me acuerdo. Ese tipo de enlace nuestro estómago no lo puede romper, por eso es que no podemos comer madera, pero las vacas, por ejemplo, sí podrían comer.
No tiene sentido darle a comer tampoco una vaca madera, ¿no? Tampoco que la demora en digerir. ¿Sí? Pero son estas cadenas de celulosa, ¿sí? Cuando ustedes la tienen en paquetes, en conjunto, van a formar lo que se llama una micela. Y el conjunto de micelas forma la microfibrilla. Y la microfibrilla, digamos, ya va a ser como que la unidad fundamental de la pared. ¿Sí? Entonces, acá tengo un dibujito, ¿sí? Y ustedes ven acá que hay como estos hilitos que hay acá. ¿Los pueden ver? Sí, profesor. Ya, entonces esos hilitos, si ustedes los ven acá, ¿sí? Están conformados, pues, miren, distintas cadenas. ¿Sí? Entonces, cada cadena viene a ser una cadena de celulosa, pues. Entonces, el paquete de esos hilitos, el paquete de esos forman la micela. ¿Sí? Y el conjunto de micelas, dijimos, forma la microfibrilla. ¿De acuerdo? Entonces, voy a volver un poquito y vamos a volver a esta imagen de acá. Esta orientación que tiene esta pared, esta orientación que tiene, o sea, esas líneas que nosotros las ponemos, no las ponemos de casualidad, sino que se ponen para entender que esa es la orientación de las microfibrillas dentro de esa pared, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante que dependiendo de la pared, primero que van a tener, digamos, una distinta orientación y segundo que van a tener un grado también de cristalización, ¿sí? Bien. Esa foto acá que les he encontrado está linda, ¿sí? Porque eso de acá, ¿sí? Y es una foto un poquito para mí más real de lo que es la pared celular. Solo que lo que sí me parece que falta es que la capa S2 suele ser más gruesa, ¿sí? La capa S2, ¿de acuerdo? Entonces, es la misma gráfica que hablamos cuando vimos la primera discusión. Acá están las distintas capas, la S1, la S2 y la 3. Esto de acá, todo esto vamos a llamar lo que se llama la pared secundaria, ¿sí? Entonces, esa pared secundaria está formada por distintas, por cada capa, y si ustedes ven, en esa capa ya se ven, digamos, distintas orientaciones. Ya, digamos, la única que se ve más o menos, digamos, donde las microfibrillas más o menos están paralelas es en la S2, ¿sí? Y en la S3 y en la S1 vemos que están un poquito menos arregladas y es debido pues a que hay una mayor presencia de hemicelulosas que hemos dicho que están pues conformadas únicamente por zonas amorfas. ¿De acuerdo? Entonces, esto se explica un poquito así. Y lo que tengo acá es una foto muy bonita, ¿sí? Donde se ve pues la unión entre dos células. Acá hay tres, ¿no? Acá hay célula 1 que se va por acá arriba, ¿sí? Célula 2 que se va por acá, ¿sí? Vamos a poner acá 1, 2, y por acá estaría la 3, ¿sí? Profe, la S1, ¿hasta dónde llega? Miren, la S1 viene a ser esto de acá, hasta acá. Ven que hay una diferenciación, ya no lo puedo borrar. Bueno, hay una diferenciación chiquita. La S2 llega hasta acá, miren. Y la S3 viene a ser otra vez finita. ¿De acuerdo? ¿Se ve, chicos? Sí, profesor, sí se ve. Ya. Pregunta, ¿qué es eso negro que hay ahí? O sea, eso acá que está así como un triangulito. El lumen. No, el lumen viene a ser esto acá. La lámina media. O sea, esta viene a ser una célula así, miren. ¿Sí? El lumen viene a ser lo que está blanco. Son 3 células que están ahí unidas, ¿sí? La pared celular. No, pues la pared justo es la suma de S1, S2 y S3. O sea, todo esto es una pared. ¿La lámina media? La lámina media en realidad está pegadita, ¿sí? O sea, como lo ven acá, ¿no? La lámina media está pegadita a la pared primaria, ¿sí? Es muy pegadita la lámina media, ojo, ¿sí? Ese espacio negro que ustedes ven se llama espacio intercelular, entre las células, ¿sí? Y generalmente está compuesto, pues, o está lleno, ¿sí? De lo que viene a ser hemicelulosa y lignina, ¿sí? ¿Se entiende?
Sí, profesor. Profesor, ¿y cuál es la función de ese espacio intercelular? ¿Tiene algo o es solamente un espacio y ya? Es que, o sea, es como que imagínate que pegas, ¿no? Lapiceros y no se pueden pegar, pues queda un huequito en medio. ¿Sí? Sí. Ujú. O sea, en muchas células es muy chiquito, ya, es muy pequeñito. En este caso yo lo he puesto porque se nota bien, porque es importante que ustedes sepan, pues, ¿no? Las células, o sea, en este caso, que me parece son traqueidas, las traqueidas, ni las traqueidas ni las fibras, en el caso de las tifoliadas, están pegadas, no son cuadrados que se pegan perfectamente, sí, hay zonas de contacto, ¿ya? Pero las otras zonas, o sea, donde están, digamos, las curvaturas, no se pegan, pues. Sí, y hay que comprender, o sea, que existen esos espacios y que pueden estar llenos de celulosas también líquidos, ¿de acuerdo? Eso es importante que ustedes sepan. Entonces, por eso les pongo esta foto, porque siempre están mostrando una célula ahí con sus capas, pero nunca te ponen una foto de verdad de cómo se ve. ¿De acuerdo? Bien, vamos a avanzar. Acá tenemos una foto mejor todavía. ¿Sí? Entonces, bien, estas son células, ¿sí? Acá se ve, pues, miren, acá se ve, ¿no? Cómo se divide este espacio entre estas dos líneas, viene a ser la división de las células, ¿no? O sea, esta, digamos, sería la pared celular 1 y esta sería pared celular 2. ¿Se entiende eso? Profesor, ¿podría volver a señalarlo? Lo que pasa es que está un poco cortado. Se ve primero la figura, primero lo que usted y de ahí se señala en la página. Ya. A ver, voy a volver voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, sí, para... Ya. Ya, ahí pueden ver. Sí se ve, profesor. Ya, entonces, yo lo que quiero que vean es que estos son un montón de células. Primero son un montón de células. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. ¿Sí? Ya, y lo que les dije es que acá abajo a la izquierda, no sé si pueden ver que esto es un espacio así vacío. ¿Sí? Una Sí. separación. Ya, justamente esa separación viene a ser como que una separación entre dos células, pues. ¿Sí? O sea, digamos, ahí están dos paredes, ¿sí? Ahora, ¿qué serían estos huecos? Los huecos de acá, miren. Este hueco, este hueco. ¿Cómo se llaman? ¿El lumen? Son lúmenes, ¿no? Muy bien. ¿Y se acuerdan esa imagen de arriba que les di un espacio intercelular? Quiero que vean esta zona que estoy redondeando. ¿Sí? Y no sé si pueden ver, pero ahí chiquitito se ha formado un espacio así. Sí, sí se ve. Entonces, chicos. Ahora, de repente por ahí me dicen, profe, ¿y ese espacio agujereado que está ahí, que es así largo? Esos son los radios, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos hablando de la célula. ¿De acuerdo? Profesor, en las diapositivas anteriores una imagen en la que había un rosado de fucsia. Eso no recuerdo cuál era el nombre que había dicho. Esa es la laminilla media. Y es tan ¿Y eso delgado dónde que está? acá no se ve, acá no se ve. Pero la Pero, laminilla ¿en media dónde estaría? vendría a estar entre la unión de las células. ¿Sí? Como que en contacto con el espacio. Sí, siempre está rodeando la capa, la pared primaria. Siempre. Vaya, rodeando la pared primaria. Sí, pero Ya, es muy gracias. delgado. Ahorita vamos a ver el espesor de esta lámina. ¿Sí? Lámina media, dijo, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué espesor tienen estas paredes? O sea, estas paredes pueden, o sea, más o menos deben tener entre 4 y 5 micras. ¿De acuerdo? Cada pared, o sea, vamos a decir... Uy, eso me pasa por... ¿Cómo borro mis dibujitos? Tiene que entrar de nuevo a marcar y ahí va a salir un borrador que diga... Ahí está. Ajá. Ya, miren, esta es una sola pared, ¿no? Entonces, ¿cuánto mide una pared en sí? ¿Sí? O sea, solamente una pared, no el contacto, no dos, ¿sí? Una pared mide 4 o 5 micras. Puede medir más, puede medir más. Yo hasta cuánto he visto hasta 7, 8 micras, ¿sí? Pero por lo general entre 3 y 4 micras.
micras, ¿sí? Maderas de densidad baja, 2, 3 micras, ¿sí? Entonces, toda la pared, o acá el conjunto, esta unión, acá vienen a ser 2 paredes, esto que estoy señalando acá en 2, ¿sí? Vienen a ser 2 paredes y más o menos estamos hablando de 10 micras. ¿Cuántos son 10 micras? Viene a ser una centésima de milímetro, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profesor. ¿No? Ya, excelente. Un poquito para ir ahí viendo las dimensiones. Ahora hablemos de la pared primaria. ¿Cuánto mide? 0,1 a 0,2 micras. Por eso, cuando nosotros esto acá, no se ve, pues, porque es como que un décimo de todo eso. ¿Sí? Y de verdad, valgan verdad, es muy difícil de diferenciar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la pared primaria, ¿sí? Aparece en las primeras etapas del desarrollo de la célula. ¿De acuerdo? Y al inicio tiene más pectinas que lignina. Pero esto va a cambiar conforme la madera pues, va volviéndose más adulta. ¿De acuerdo? En esta parte, digamos que las microfibrillas que conforman esta pared están totalmente desordenadas. ¿Sí? Acuérdense que hay mucha más lignina, hay mucha más semicelulosa que celulosa. ¿Sí? Entonces, o sea, entre estas microfibrillas que están pues todas desordenadas, imagínense que son como los tallarines así desordenados, ¿sí? El espacio o sea, hay muchos espacios vacíos, digámoslo así, entre ellos. ¿De acuerdo? En cambio, cuando está, digamos, ordenado, están todos pegaditos. Es más fácil o hay menos espacios vacíos. ¿De acuerdo? Entonces, en estos espacios hay mucha hemicelulosa y otras sustancias como lignina. ¿De acuerdo? Profesor, Hola. una pregunta. Que haya más o menos espacio, ¿podría ser de repente un motivo para, no sé, que afecte la densidad de la madera o algo así? ¿O no tiene nada que ver? Es que, o sea, lo que pasa es que todas las maderas, o todas las células de madera tienen pared primaria. ¿Sí? Ujú. Entonces, en sí, mientras más espacio hay, también es más fácil que entre agua. Por ahí que puede un poquito afectar pues al contenido de humedad. ¿Sí? Ya. Gracias. Y además estamos hablando, como les digo, de una pared muy delgadita. Entonces, tanto no afecta. ¿De acuerdo? Ok, profesor, gracias. Ok. Ahora, la pared secundaria es la pared más importante. ¿De acuerdo? Sobre todo en la pared secundaria, la segunda capa, la S2. ¿De acuerdo? Entonces, la pared secundaria, ¿cuándo aparece? Cuando recién se ha formado la pared primaria, empieza a aparecer la pared secundaria. ¿De acuerdo? O sea, empieza a aumentar el grosor de la pared. ¿Sí? La pared secundaria, pues ya va a tener muchísima más celulosa que la pared primaria. Y como les digo, este porcentaje no es transversal a toda la pared, sino que en la capa S2 hay mucho más cantidad de celulosa que en las otras capas. ¿Sí? Entonces lo que te dice acá es que no es una capa homogénea, sino que tiene 3 capas, S1, S2 y S3. ¿De acuerdo? Y las microfibrillas que conforman estas capas varían. ¿Sí? Estoy poniendo acá por si acaso la misma foto. ¿Sí? La capa S1 tiene 0,2 a 0,3 micras. La capa S2, o sea, como pueden ver acá, ya varía, va de 1 a 5 micras, dice. Y la S3 también es bastante delgada, 0,1 micras. ¿De acuerdo? Claro, en esta foto no nos favorece mucho, pero, o sea, porcentualmente cambia bastante. Ahora, la capa S2 tiene, digamos, las microfibrillas más erectas, vamos a decirlo así. No son totalmente verticales, ¿sí? O sea, viéndolo en el árbol, no son verticales, pero sí tienen una inclinación, vamos a decir, de 10 a 30 grados más o menos con el eje del árbol. O sea, si el árbol ha crecido así, ¿sí? Entonces las microfibrillas están creciendo con un ángulo de 10 a 30 grados. ¿Eso se entiende? Profesor, ¿podría repetir? No escuché muy bien. Cuando dijo las microfibrillas tiene una inclinación de 10 grados, la de la S2. Sí, del S2. Tiene una inclinación de 10 a 30 grados al eje con el que crece el árbol.
¿Sí? O sea, que tenga 10 o 30 también afectan algo. Afecta muchísimo. Es lo más importante. Ah, ok. O sea, hay muchos estudios que se han dedicado a las microfibrillas. Hasta ahora se sigue estudiando las microfibrillas. ¿Por Y, qué? Porque cuando estos 10 a 30 grados son más pronunciados. ¿Sí? Puede ser hasta 40, 50 grados. Incluso cuando la madera es madera de reacción, como les dije, cuando el árbol crece, pues sometido a muchos, a vientos muy fuertes, a inclinaciones muy pronunciadas, esta capa S2 no va a llegar, digamos, a lograr que sus microfibrillas estén entre 10 y 30 grados, sino que van a ser mucho más inclinados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entra el agua a la madera, como esta es la pared más gruesa, como esta es, digamos, la mayor proporción de madera, cuando entra el agua, ¿sí? Acuérdense que estos son microfibrillas, ¿no? Está conformada principalmente por microfibrillas de celulosa, ¿sí? Son las cristalinas. Entonces, cuando entra el agua ahí, lo que hace es como que el agua se inserta entre las microfibrillas y las va separando un poquito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Naturalmente la madera pues se hincha y se contrae de esta forma, ¿sí? En cambio, ¿qué va a pasar cuando la madera, por ejemplo, está inclinada o el ángulo es más pronunciado? ¿Sí? La madera se va como que a hinchar de esta forma, de otra forma más distinta, incluso longitudinalmente vas a tener una mayor contracción. Adicionalmente, las propiedades de resistencia dependen mucho del ángulo de inclinación de las microfibrillas. ¿Sí? Si las microfibrillas están más erectas, digamos que los esfuerzos de compresión van a ser mucho mayores. Los esfuerzos son mucho mayores. El esfuerzo es la respuesta que se da a una fuerza. ¿Sí? Entonces, si tú comprimes y el ángulo es mucho más erecto, vamos a decirlo así, más vertical, tu madera va a aguantar mucho más. En cambio, si el ángulo es menor, o es mayor, en todo caso, está más pronunciado, la respuesta va a ser menor. Entonces, por eso, la madera, como le dije, cuando es joven, tiene este ángulo más pronunciado. Entonces, estructuralmente va a aguantar menos. La madera de reacción que les menciono va a aguantar menos porque también su ángulo es más inclinado. ¿De acuerdo? Sí, profesor, entonces se podría decir que es mejor que el ángulo sea menor. ¿Y de qué depende más eso de que sea 10, 20, 30? Primero, de la especie. Segundo, de la madurez del árbol. ¿Sí? Un árbol joven va a tener, digamos, una mayor inclinación. Un árbol maduro va a tener menor inclinación. Y tercero, y esto no está acá y es un poco más adelantado, pero es una respuesta del árbol al medio donde crece. ¿Sí? Si el árbol crece, como les digo, una pendiente muy pronunciada, lo que va a pasar es que se va a esforzar más en producir células distintas, ¿sí? Incluso tiene una capa S2 mucho más gruesa, ¿sí? Para, digamos, enfrentar la inclinación que en enderezar, digamos, sus microfibrillas. Entonces, un árbol con inclinación muy inclinado va a tener una médula excéntrica, va a tener muchas características, y entre ellas es que van a tener menor resistencia. ¿De acuerdo? Okay, no podemos igual dejar pasar el tema de la capa S1 y S2. Si bien son capas muy delgadas, tenemos que mencionar que tienen un ángulo mucho más pronunciado. ¿Sí? Entonces, ya dijimos, ¿no? En cuanto al contenido de lignina, la capa S1 tiene mayor concentración, tiene 40% más o menos, y hemicelulosa 25%. ¿Sí? El ángulo en esta capa de las microfibrillas que hay va entre 50 y 70, mientras que en la capa S3, perdón, va de 60 a 90. ¿Sí? Ahora, son capas muy delgadas nuevamente y pues no van a influir mucho en el comportamiento mecánico. Tienen otras características pues que ya verán en cursos ustedes más adelantados. ¿De acuerdo? Ok, profesor, gracias. Ok, en cuanto al porcentaje de estas capas, miren, la capa S2 puede llegar hasta casi ser el 80% de la pared celular. ¿Sí? Ahora, como les digo, es difícil diferenciar la pared primaria de la lámina media, ¿sí? Por lo que se ponen siempre juntas, ¿no? Entonces, estas ocupan más o menos el 1% de la pared celular. ¿Sí?
¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, la capa S2 está conformada principalmente por celulosa, ¿sí? Y dice que va a ser la responsable, como ya lo mencionamos antes, de la rigidez de la madera y otras propiedades. Finalmente, creo que esta es la última, tenemos que hablar de la lámina media. Sí, es la última. Y vamos a dejarlo al último, pero es muy importante decir que es la capa cementante. Es la capa que pega. O sea, cuando ustedes tienen ladrillos en la pared, echan cemento. Y el cemento es lo que lo une. En este caso, la capa media va a ser la capa cementante. Muy delgada, pero es la capa cementante. Ahora, ¿es parte de la pared celular? No. Les digo que envuelve la pared celular, pero no se considera una parte de la pared celular. La pared celular solo está constituida de la madera de la capa primaria, ¿sí? Y la secundaria. ¿Sí? De la pared primaria y pared secundaria. ¿La lámina media es parte de la pared? No. Pero está tan pegada a la pared primaria que se les considera también como si fueran una sola, ¿sí? Y que hemos dicho que se llama lámina media compuesta. ¿Sí? Eso lo tengo, a ver, capa muy delgada. Sí, acá está, como lámina media compuesta. Está buscando fotos, no he encontrado, lamentablemente. ¿Sí? Y está constituida, como dice acá, por protopectina, pectinas, ácidos pépticos, ácidos peptídicos y otras sustancias de incrustación, siendo la lignina la más importante y se deposita entre los espacios que dejan las microfibrillas. ¿De acuerdo? Bien. Bien, entonces, eso sería... Hola, Sofía. Sí, profesor. Mencionó que la lámina media es lignificada y rígida, pero al mismo tiempo sirve de ligazón. Esa rigidez de la lámina media hace en conjunto rígida la madera, ¿o no? Acuérdate que lo que hace rígida esta capa es, digamos, el contenido que va a tener también de lignina. Y acuérdate que lignina también la capa S1 y que a pesar que haya poco en la capa S2 también hay. ¿Sí? O sea, el comportamiento tan particular de la madera se va a dar principalmente por la celulosa. Eso quiero que quede claro. ¿Sí? Lo que hace la lignina es darle rigidez, ¿sí? De una forma distinta a otras vegetales. Eso es cierto. ¿Sí? Pero no solamente está en la lámina media, está en varias capas de la madera. ¿De acuerdo? Principalmente en la pared primaria, ¿sí? En la capa S1. ¿De acuerdo? Pero lo que le da ese comportamiento tan particular a la madera es la capa S2. ¿De acuerdo? Y son justamente estas microfibrillas conformadas por celulosa, ¿sí? Por estos micelios de celulosa, ¿sí? Lo que le dan esta característica de tanta resistencia. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Sí, profesor. ¿Y cuál es el propósito o cuál es la función que cumple la lámina media al ser tan rígida? ¿Por qué es tan rígida? La lámina media, piensa en la lámina media como si fuera el cemento. Sí, la lámina media es la que pega a las células. ¿De acuerdo? Sí, ahora sí ya entendí mejor. Gracias. Excelente. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Sí, Sofía? No, disculpe, dejé la mano levantada. Ya. Entonces, quiero contarles que en el Moodle ustedes tienen ahí 4 lecturas y el syllabus, y les voy a pedir que por favor, no, tienen varias lecturas. Les voy a pedir que por favor la vayan viendo. Sí, sobre todo hay una que es la célula cinemática, ahorita les muestro. A ver, les voy a compartir, ¿ya? No, toda la pantalla. A ver.
Ya, esta acá, la célula cinemática, ¿sí? Donde están las fases, un poco la descripción. Léanlo, por favor, ¿sí? Yo, de verdad, no puedo estar, En todo caso, lo que voy a hacer es, para que sepan, ok. Ok, lo que pasa es que el profe Manuel ha entrado a su cuenta y me está votando. Pero léanlo, hay varias, ahí dice lecturas complementarias, entonces les pido que lean. Hay algunos manuales, no lean todo eso, pero lean las partes pertinentes. Leanlos porque les voy a preguntar, ¿sí? Les voy a preguntar y porque les va a ser más fácil entender la próxima clase, que a mí cuando yo fui estudiante recuerdo que me costó mucho entender cómo es que crece en sí la planta, ¿sí? Cómo es que crece, cómo empieza a aparecer el xilema primario, o sea, el procambio, el cámbium en sí, ¿sí? Cómo crece longitudinalmente, cómo crece radialmente, cómo las células que lo componen, etc. Entonces, yo voy a ir preguntando conforme vayamos haciendo la clase y tengo que decirles que es parte de la evaluación todas estas preguntas que le hago y que también se está calificando a las personas que están participando. Otra cosa que les quería decir es que voy a esperar, o sea, inmediatamente acabe bueno, si el profe me deja, yo voy a colgar las diapositivas y voy a colgar el video de la clase. ¿De acuerdo? Gracias, profesor, gracias. Listo. Entonces, eso sería todo, chicos. Les agradezco mucho y nos vemos el día... sí, Viviana. Profesor, ¿dijo que era solo una lectura o dos? No lo escuché muy bien. Son como 6. Ah, ya. Sí. Está. Hay algunas que ya lo hemos visto, pero las pueden ver para reforzar y otras para ir también, que vayan viendo lo que vamos a tratar la próxima clase. ¿De acuerdo? Sí, Brigitte. Sí, profesor, ¿dónde va a colgar el video? Sino que yo me perdí una parte de la clase porque estuve en la calle y mi celular se apagó. ¿En el Moodle? Quería saber. Sí, ya está bien. Gracias, profesor. Ok, listo. Lo voy a colgar tan pronto se pueda, porque cuando uno acaba la clase, el Zoom como que procesa esta información y a veces demora bastante. ¿Sí? Ya, oye, y una pregunta, acá no hay hombres en esta clase, ¿no? Sí hay, profesor, hay varios. Ah, me parece que no les interesa la clase, ¿no? Ah. Ya, listo. Profesor, eso también todo. algunos compañeros no han podido entrar por lo que tienen otros cursos. No, en eso estoy de acuerdo, pero somos, creo que no somos 32 y creo que acá veo bastantes nombres de varones que no participan, ¿no? Participen, muchachos. Este es su momento, ¿sí? De verdad que no hay mejor momento que aprender que el que está destinado para ello. ¿Sí? Eso que yo estudio después y veo el video, no se engañen. No se engañen. Ya, o sea, es mi recomendación, ¿sí? Como forestal que soy, como profesional que soy, ¿sí? Como persona. Tienen este tiempo, aprovechenlo, ¿sí? Eso sería todo, chicos. Tengan buen día. Nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Cuídense.